Imagínate despertar de un coma y descubrir que el mundo que antes conocías ya no existe. Las calles, antes llenas de vida, ahora son un cementerio. Las familias apenas son recuerdos y los pocos que seguimos en pie apenas sobrevivimos. Eso fue lo que se nos planteó en octubre de 2003 con el lanzamiento del primer cómic de The Walking Dead, una saga que llegó a alcanzar los 193 números publicados y que finalizó en julio del 2019. Su éxito fue tan grande que el 31 de octubre de 2010 AMC estrenó el primer episodio de lo que se convertiría en una de las series más legendarias de la televisión. Y es por eso que hoy te traigo el resumen de la primera temporada de esta icónica serie. Así que ponte cómodo, coge unas palomitas, que empezamos. Hola, hola, ¿alguien me oye? Todo comienza en un mundo que parece normal. Nuestro protagonista, Rick Grimes, el alguacil del condado, conversa en su patrulla con su mejor amigo y compañero Shane. Entre bromas, le confiesa sus problemas matrimoniales con Lori, su esposa, pero ambos son interrumpidos por una llamada urgente y se dirigen a una persecución a toda velocidad. Junto con otras patrullas bloquean la carretera y colocan púas en el suelo que pinchan las ruedas de los fugitivos y provoca que se estrellen. Pero los criminales no se rinden y abren fuego. Rick y Shane responden y logran abatirlos, pero un tercer hombre, que no había sido identificado, dispara y la bala impacta en Rick, quien cae gravemente herido. Shane rápidamente acaba con el último fugitivo y corre a socorrer a su amigo, quien se acaba quedando inconsciente. Shane lo visita al hospital y le lleva flores, pero Rick, entre la fiebre y el dolor, apenas distingue su rostro. Finalmente retoma la consciencia y al abrir los ojos descubre que ha pasado mucho tiempo, ya que las flores de su lado están marchitas y el hospital se encuentra en un silencio absoluto. Intenta pedir ayuda, pero no obtiene respuesta. ¡Enfermera! ¡Ayuda! Confundido, sale de la habitación y se arrastra por los pasillos desiertos. En uno de ellos encuentra el cuerpo de una mujer sin vida. Asustado, decide seguir avanzando, hasta que finalmente encuentra una puerta encadenada con un mensaje. Desde el otro lado, unas manos podridas intentan abrir paso. Aterrorizado, Rick huye y afuera se encuentra con la realidad. En el parking del hospital, decenas de cadáveres alienados, con sábanas blancas. Intenta buscar respuestas en su casa, y para llegar toma una bicicleta. A su lado, una mujer, partida por la mitad, aún con vida, intenta agarrarlo. Rick, cada vez más asustado, huye, y cuando finalmente consigue llegar a su casa, la encuentra vacía. Lori y Carl han desaparecido. Desesperado, decide salir a la calle en busca de respuestas, y al sentarse en el bordillo de su portal, ve como una silueta se acerca hacia él. Rick despertó atado en una cama. Frente a él se encontraban Morgan y su hijo Dwayne, quienes le preguntaron de qué era su herida, a lo que Rick les contestó que fue por un disparo. Morgan decidió soltarlo y comenzó a explicar la situación en la que les tocaba vivir. A la mañana siguiente, los tres se dirigen de nuevo a lo que un día fue la antigua casa de Rick. Tras investigar, llegan a la conclusión de que su familia sigue con vida y que tal vez pusieron rumbo hacia Atlanta. Así que decididos, se dirigen a la comisaría. Allí se reparten las armas y Rick le entrega un walkie a Morgan y le dice que encenderá el suyo unos minutos cada madrugada para así poder estar en contacto. Ambos hombres se despiden y se desean suerte, sabiendo que muy probablemente nunca más volverán a verse. Durante el trayecto, Rick transmite un mensaje de radio. Sin saberlo, son escuchados por un grupo de supervivientes y entre ellos se encuentran Lori, Carl y Shane. Hola, ¿quién ha hablado? ¿Sigue conectado? Aquí el agente Shane Walsh transmitiendo a desconocido, por favor, responda. Rick, sin gasolina, encuentra un caballo en una granja abandonada, así que lo coge prestado y cabalga hacia Atlanta, convencido de que allí hallará refugio. Pero al entrar en la ciudad descubre que es un verdadero infierno. Las barricadas militares se encuentran destruidas y las calles abarrotadas de caminantes. Comienza a seguir lo que parece ser un helicóptero, pero rápidamente queda rodeado por los caminantes. Su caballo es devorado por la horda. Él, desesperado, se mete bajo un tanque y consigue refugiarse en él. Viéndose sin salida y acorralado, decide apuntarse con su propia arma. Pero entonces, una voz de la radio le vuelve a dar esperanza. Tú. Capullo. Sí, tú, el del tanque. ¿Estás cómodo ahí? Tengo la tonta esperanza de que si yo me encuentro hasta el cuello algún día, alguien lo hará por mí. Mientras Rick sigue atrapado, podemos ver cómo en el campamento a las afueras de Atlanta, Lori mantiene una relación con Shane, el mejor amigo de Rick. De vuelta al tanque,
Rick se comunica con la persona que le habla a través de la radio. Esta le dice que es el momento de escapar, ya que los caminantes se están dando un festín con el caballo. Rick, sin pensárselo dos veces, decide seguir las instrucciones de la voz, así que sale del tanque y corre hacia el callejón. Allí se encuentra con su salvador, Glenn, quien le ayuda a escapar de los caminantes a través de las azoteas. Así, consiguen llegar hasta donde se encuentra el resto del grupo que acompañaba a Glenn, donde Rick no es muy bien recibido, ya que le echan en cara que ahora están atrapados por culpa suya, por estar disparando como un loco. Suben corriendo hacia la azotea, y cuando llegan, ven como Merle está malgastando munición. T-Dog intenta confrontarle, pero este le pega una paliza. ¡Hijo de... ¡No! ¡Vamos, tío, ya basta! ¡Vamos! ¡Dixon! ¡Dejadlo ya! ¡Basta! ¿Qué haces, tío? Y justo cuando Merle se estaba autoproclamando como el nuevo líder del grupo, Rick le golpea y le esposa junto a una alcantarilla. Y con un nuevo líder al mando, ponen al día a Rick. Le explican que el campamento de refugiados de Atlanta no existe y que son solo unos pocos a las afueras de la ciudad. Y observando que están atrapados e incomunicados, llegan a la conclusión de que por las calles no pueden ir, pero se les ocurre la idea de mirar las alcantarillas. Así que Glenn y Morales bajan para ver si encuentran una escapatoria. Los caminantes logran romper la primera puerta de la entrada, mientras que Glenn y Morales no encuentran escapatoria tampoco. Y es aquí cuando a Rick se le ocurre una idea muy ingeniosa: cubrirse con las vísceras de los muertos. Entre náuseas y miradas incrédulas, Rick desmembra un caminante y proceden a embadurnarse tanto a él como a Glenn de sangre y vísceras putrefactas. Rick le entrega las llaves de las esposas a T-Dog y proceden a poner en marcha el plan. Consiguen pasar desapercibido entre los muertos, ya que entre el disfraz, el olor y la imitación del andar torpe, la horda los ignora. Mientras tanto, en el campamento, Amy está cada vez más preocupada, ya que su hermana Andrea se encontraba en la expedición y aún no han vuelto. Consiguen contactar levemente con T-Dog, quien les explica la situación del grupo, y Shane, asumiendo el papel de líder, decide que no va a ir nadie a rescatarlos, ya que no puede exponer más vidas del grupo. Volviendo con Rick y Glenn, todo les parecía ir bien, cuando de la nada el cielo rompió a llover. El agua arrastró la sangre y los caminantes giraron las cabezas, los miraron. ¡Corre! Comenzando así una persecución. Ambos corren desesperados por las calles de Atlanta, disparando y golpeando a los caminantes. Y tras saltar una verja y acabar con unos cuantos caminantes más, consiguen entrar en el camión. Rick idea una distracción con un coche rojo que será conducido por Glenn, y avisan al grupo que se vayan preparando para huir. T-Dog, debido a los nervios, se resbala y se le cae la llave de las esposas de Merle por las alcantarillas. Merle lo maldice, y T-Dog, incapaz de ayudarlo, cierra la puerta de las azoteas con un candado y unas cadenas para así impedir que los caminantes lo devoren. Los caminantes empiezan a invadir los grandes almacenes y el grupo logra escapar justo a tiempo. Se me cayó la maldita llave. ¿Quién eres tú? Rick Grimes. Rick Grimes. ¿Tienes algo que decirme? Merle, esposado en la azotea, delira entre insultos y promesas de venganza, cuando los caminantes comienzan a golpear a intentar abrir la puerta. En ese instante recupera la cordura y con su cinturón intenta atrapar una sierra. En la carretera, Morales le dice a Rick que no ha de cargar con la culpa, ya que nadie lo va a echar de menos, bueno, excepto su hermano Daryl. Mientras tanto, el campamento, por un instante, parece otro mundo. Lori le corta el pelo a Carl y Shane le promete que le va a enseñar a cazar ranas. Héroes, chico. Escribirán leyendas sobre nosotros, tú y yo, Shane y Carl. Cuando de la nada comienzan a escuchar todos la alarma del Deportivo Rojo conducido por Glenn. Cuando llega al campamento, Shane le riñe por la imprudencia de haber llegado hasta allí con la alarma puesta, y Jim procede a apagarla. Seguidamente, detrás de ellos, la furgoneta se detiene. Cada uno corre a abrazar a sus familiares. Rick baja, y es entonces cuando se reencuentra con... ¡Papá! ¡Papá! A un lado, Shane observa inmóvil, sabiendo que se le acaba de formar un problema. Esa noche, a la luz de la fogata, Rick cuenta cómo fue su despertar en el hospital. Lori explica que le dijeron que lo evacuarían hacia Atlanta, pero que nunca ocurrió. Y Carl admite que su madre le dijo que su padre había muerto. Y Rick procede a agradecerle a Shane por salvarle la vida a su familia. Ed enciende más fuego en su hoguera, a lo que Shane, demostrando que es el líder del grupo, le obliga a apagarla. Y este manda a su mujer Carol a que lo haga. El grupo debate sobre lo que le dirán a Daryl respecto a su hermano. T-Dog les revela que cerró la puerta con un candado y que Merle sigue con vida, por lo que depende de ellos que sobreviva o no. Una vez en la tienda, Rick arropa a Carl y vuelve a la cama con su mujer Lori, donde después de hablar sobre la segunda oportunidad que les acaba de dar la vida, deciden no perder el tiempo. Mientras que fuera, Shane hace guardia en el techo de la autocaravana, mirando la tienda
de Rick y Lori. A la mañana siguiente, Rick le dice a Lori que piensa volver a Atlanta por Merle, y justo cuando iban a comenzar a discutir, fueron interrumpidos por los gritos de los niños. Todos corren a ver cómo se encuentran, y una vez ven que están bien, van a por el primer zombie que se les ha acercado al campamento. Y tras pegarle una paliza, Dale le corta la cabeza, y tiene que ser Daryl, quien venía de cazar y había estado siguiendo al ciervo, quien de un flechazo acaba con el caminante. Al volver al campamento, Daryl se pone a llamar a su hermano Merle, y Shane, junto a Rick, toman la iniciativa de contarle que lo dejaron en Atlanta. Esto a Daryl no le sienta bien, así que empiezan una pelea, donde Shane lo acaba inmovilizando. ¡Esa llave es ilegal! Pues demándame. Tras este momento tenso, T-Dog le cuenta que cerró la puerta con un candado y que muy posible Merle siga ahí, a lo que Daryl exige saber la ubicación exacta para ir a buscarlo. Rick le dice que lo acompañará y al mismo tiempo obliga a Glenn a acompañarlos, y T-Dog decide unirse. Shane desaprueba por completo esta idea, ya que lo cataloga como un suicidio, a lo que Rick le dice que no van solo por Merle, sino también por la bolsa de armas que se le cayó en Atlanta. Lori, aún así, no comparte la idea, y Rick le dice que en la bolsa de armas había un walkie con el que tiene que informar a una persona de que Atlanta no es seguro. Más tarde, en la cantera, Amy, Andrea, Carol y Jackie lavan la ropa mientras son vigiladas por Ed. Ellas bromean y Ed se les acerca para mandarles a callar y que sigan lavando. Al mismo tiempo, Lori llama a Carl y lo manda al campamento. A solas con Shane, lo encara y le dice que olvida a su familia, que su marido ha vuelto. Shane le intenta explicar lo que vio en el hospital y cómo realmente creía que Rick había muerto, a lo que Lori, desagradecida, le dice que los que están muertos son su familia para él. Por otro lado, nuestro equipo rescate llega a Atlanta y deciden seguir a pie, primero yendo a por Merle y luego a por las armas. Mientras, en el lago, Andrea confronta a Ed y él la amenaza para después ordenarle a Carol que se marchen. Ellas intentan impedirlo, haciéndole saber que están al tanto de los moratones que él le causa, pero Ed decide abofetear a su mujer. Shane, quien andaba cerca, interviene, tumba a Ed y le destroza la cara a golpes, desquitando así también su frustración. De vuelta a la azotea, Rick, Daryl, Glenn y T-Dog cortan la cadena, abren la puerta, pero no hay rastro de Merle, solo una sierra, las esposas ensangrentadas y una mano amputada en el suelo. Te he dicho lo que quiero de ti. ¿Estás sordo? No, tengo buen oído. Dijiste si queréis pelear. Pues a eso hemos venido. Amy y Andrea se encuentran sentadas en un bote pescando, mientras hablan sobre si sus familiares seguirán con vida o no, cuando Dale, quien las estaba vigilando desde la distancia con sus prismáticos, observa como Jim está cavando desesperadamente, así que decide ir a verlo, y tras preguntarle que por qué cava y decirle que se debería tomar un descanso, Jim no le contesta. Por otro lado, en Atlanta, Daryl recoge la mano de su hermano y deciden seguir el rastro de sangre para ver si lo encuentran con vida, pero con lo único que se encuentran son con un par de caminantes sin vida y una estufa encendida, junto a una plancha que nos hace entender que Merle se ha cauterizado el muñón, para posteriormente haber escapado por la ventana. De nuevo en el campamento, la tensión crece, ya que Dale advierte al grupo sobre lo que está ocurriendo con Jim, por lo que todos deciden acudir al lugar para intentar calmarlo, donde a pesar de las insistencias del grupo, Jim los ignora y sigue cavando obsesivamente. Finalmente, Shane decide ponerle fin, pero Jim le ataca, por lo que este se ve obligado a reducirlo. Mientras tanto, en la ciudad, antes de seguir con la búsqueda de Merle, Glenn idea un plan para recuperar la bolsa de armas que Rick perdió entre la horda de caminantes. Y a la hora de ponerlo en marcha, parece salir según lo planeado, ya que Glenn consigue evadir a los caminantes y recuperar tanto el sombrero como la bolsa de armas, cuando de la nada aparece un joven en el callejón en el que se encuentra Daryl. Este lo amenaza y el joven comienza a gritar. T-Dog y Rick escuchan los gritos y se lanzan a ayudar a sus compañeros. Daryl intenta hacer callar al muchacho, pero de la nada aparecen dos hombres más armados que empiezan a golpear a Daryl, y justo cuando aparece Glenn se lo intentan llevar junto a las armas, pero estas se les caen y tan solo se llevan al asiático. En el campamento, Jim, quien ya está calmado, se disculpa y dice que no sabe por qué cavaba, que simplemente tuvo un sueño, pero que no lo recuerda. De vuelta en Atlanta, tras un largo interrogatorio y alguna que otra amenaza, Esta vez empezaré por los pies. Rick consigue la información que necesitaba y el muchacho los lleva hacia donde se refugian. Allí conocemos a Guillermo, quien resulta ser quien manda. Rick intenta negociar, pero Guillermo le dice que no, que le den las armas y a Miguelito, y a cambio le darán a Glenn. Rick no lo acepta, pero cambia de opinión en el momento que ve cómo asoman a Glenn por encima del edificio y amenazan con lanzarlo. Así que Rick y el resto, tras recoger las armas y meditar, deciden que irán a rescatar a Glenn cueste lo que cueste. Vuelven con la bolsa y tras entregarle a Miguelito a Guillermo, le exigen a Glenn o que habrá sangre. Todo parecía listo para la batalla, hasta que una anciana irrumpió la escena pidiendo ayuda para otro viejo. Es entonces cuando se revela la verdad, ya que los vatos no eran un grupo peligroso armado, sino un grupo de jóvenes que arriesgaron su vida para cuidar un grupo de ancianos que fueron olvidados en un asilo cuando todo estalló. La tensión y la preocupación desapareció, y más cuando vieron que Glenn estaba a salvo. Creí que te estaban devorando los perros, tío.
y Rick, conmovido por la historia que le contó Guillermo, decidió entregarle parte de sus armas para que pudiesen defenderse. Y una vez armas recuperadas y asiático a salvo, decidieron volver hacia el campamento, pero la tragedia los golpeó de nuevo, ya que al regresar al punto de encuentro descubrieron que la camioneta ya no estaba. La noche cayó en el campamento. Andrea preparó un regalo de cumpleaños para su hermana Amy, y lo que parecía una agradable cena en compañía de todos se convirtió en un verdadero horror, ya que Amy, cuando volvió del baño, fue mordida por un caminante. Una horda irrumpió en el campamento. El caos estalló en segundos, y entre gritos, disparos y mucha sangre, varios fueron devorados, y entre ellos Ed, el marido de Carol. Andrea sostiene a su hermana entre lágrimas. Shane, Morales y Jim defienden el campamento como pueden, y en medio del caos, justo cuando todo parecía perdido, Rick y los demás llegaron armados para poder así abatir a los caminantes. Cuando por fin lograron acabar hasta con el último muerto, Jim comenzó a recordar por qué estuvo cavando ese mismo día. Y sé por qué cavaba. Tío, mira a tu alrededor. ¡Muerto, ¿vale? ¡Muerto! ¡Tienes que olvidarlo, Rick! ¡Rick, ahí no hay nadie! Rick al amanecer intenta comunicarse con Morgan a través del walkie. Con la esperanza de que este lo escuche a través de una señal abierta, Rick advierte de que Atlanta no es segura. En el campamento, Andrea se aferra al cuerpo sin vida de su hermana Amy, mientras que el resto arrebatan a los cadáveres y los van quemando en la hoguera. Mientras trabajan, Jackie descubre que mordieron a Jim y procede a alertar a los demás. El grupo, sabiendo que Jim está sentenciado, discuten sobre qué hacer con él. Rick propone ir al centro de control de epidemias, ya que allí, en teoría, están buscando una cura. En cambio, Shane se niega y propone ir a la base militar Fort Benning, que a pesar de estar a 200 kilómetros, estará repleta de armas, esté operativa o no. Daryl se cansa de escuchar y con un pico intenta acabar con Jim, pero es detenido por Rick. Aquí no matamos a los vivos. Tiene gracia cuando lo dice un hombre que me apunta a la cabeza. Carol pide ser ella quien remate al cuerpo de Ed antes de que se convierta en caminante. Andrea nota como Amy comienza a despertar y sin estar preparada y con todo su dolor acaba con su hermana zombificada. Paralelamente, Shane discute con Rick sobre si fue buena idea ir a por las armas, ya que cree que si se hubiesen quedado todos en el campamento hubiese muerto mucha menos gente. En cambio, Rick opina todo lo contrario, pero son interrumpidos por el resto del grupo, quienes traen los cuerpos listos para ser enterrados. Jim, cada vez peor debido a la fiebre, sufre de alucinaciones. Rick intenta hablar con él, pero no lo logra, ya que este comienza a delirar. Shane le pide a Lori que intente convencer a Rick de no ir al centro de control de epidemias, ya que cree que no es buena idea, pero esta le contesta que no, y que apoya al 100% a su marido. Rick los interrumpe, y Shane se lo lleva a revisar el perímetro, donde siguen discutiendo sobre cuál es la mejor idea. Shane del lado de ir a la base militar, y Rick de ir al centro de control de epidemias. No creo en ello. Si fueran tu familia, lo verías de otra forma. ¿Qué has dicho? Escuchan un ruido y mientras investigan, Shane apunta a Rick por la espalda y mientras duda si disparar o no, Dale lo pilla, a lo que Shane se excusa diciendo que van a tener que llevar chalecos reflectantes. Al regresar al campamento, Shane, frente al grupo, decide apoyar a Rick y dice que partirán al día siguiente. Al amanecer, Morales les comunica que él y su familia no continuarán con el grupo y que han decidido seguir su propio camino en busca de unos familiares y poder asentarse con ellos. Así pues, Rick los equipa con unas pocas armas y munición y entre abrazos y despedidas, el grupo se separan y comienzan su camino. El grupo avanza entre carreteras vacías y pueblos fantasmas. Jim, entre la fiebre y los delirios, cada kilómetro que pasan está peor, y Jackie, aprovechando una leve avería de la autocaravana, informa al grupo de que Jim no va a aguantar mucho más. Todos deciden escuchar a Jim, y este les pide que lo dejen ahí, que no quiere ser una carga. Nuestros protagonistas comprenden y respetan su decisión, por lo que lo dejan bajo un árbol. Entre lágrimas, todos se despiden de Jim y retoman su camino, para así dejarlo morir en paz. Aquí Jenner. Día 194 desde que se declaró la emergencia. Edwin Jenner, un científico, sigue trabajando en búsqueda de una cura, utilizando cerebro de caminante, cuando algo, sin querer, sale mal, lo que provoca que todos sus avances sean destruidos por descontaminación. Nuestros protagonistas llegan al centro de control de epidemias, pero lo que se encuentran es desolador. El lugar se encuentra repleto de muertos y de caminantes, y las puertas de las instalaciones cerradas. El grupo empieza a perder la fe al descubrir que tal vez han llegado hasta allí para nada. La noche empieza a caer, los caminantes de alrededor se acercan
y la presión se vuelve insoportable. Rick, desesperado, comienza a suplicar mientras golpea las puertas. Shane decide tomar el control y manda a todos hacia las autocaravanas antes de que comiencen a acercarse aún más los caminantes. Intenta convencer a Rick de que no hay nadie, de que el lugar está vacío, pero este se niega a rendirse y tras seguir luchando porque les abran, finalmente la puerta se abrió. Tu esposa no tuvo opción. Usted sí, y eso es lo que queremos. El último capítulo de la temporada abre con un destello del pasado, justo en el momento en el que el mundo empezó a derrumbarse. Rick se encuentra inconsciente en la cama del hospital. En el pasillo, soldados armados acribillan a disparos a los enfermos y a los caminantes. Shane, desesperado, intenta sacar a Rick de allí, pero le es imposible. Cuando de golpe, una explosión hace que se vaya la luz. Shane cree que su amigo ha muerto y, desgarrado, toma una decisión desesperada. Decide bloquear la puerta para que los caminantes no logren entrar a la habitación y se marcha, creyendo que su amigo ha muerto. Volviendo al presente, nuestros protagonistas entran en el centro de control de epidemias y les da la bienvenida el Dr. Edwin Jenner, que les dice que les hará un análisis de sangre para ver que no estén infectados. Tras hacerse los análisis, Edwin les da de cenar y vino, así que el grupo cenan y celebran como no lo hacían en mucho tiempo. Pero la celebración se rompe en el momento en el que Shane pregunta que qué ha pasado en el lugar y dónde están el resto de científicos. Edwin le explica que todo el mundo se fue, que algunos se fueron con sus familias y otros se fueron de otra forma, pero que él decidió quedarse ya que quería hacer algo útil por la humanidad. Al terminar, les enseña las instalaciones y dónde dormirán. Les pide que no utilicen mucha electricidad ni mucha agua caliente, pero el grupo se pone feliz al entender que se pueden volver a duchar. Rick se reúne a solas con el Dr. Jenner para agradecerle que les abriesen las puertas y no dejarlos fuera. Por otro lado, Shane, borracho y roto de dolor, se encara con Lori en una de las salas. Intenta hablar con ella, confesándole su amor, pero sus palabras se vuelven agresivas. Su dolor se transforma en violencia y la acaba arrinconando. Lori intenta apartarlo, causándole heridas visibles en el cuello. A la mañana siguiente, mientras desayunan, Dale y Andrea le piden respuestas al doctor sobre el virus, así que este los lleva hacia la sala del ordenador central. Allí ven imágenes sobre el sujeto 19 y les enseña cómo el virus ataca el cerebro al igual que la meningitis, y una vez mueren tardan entre 3 y 8 horas en convertirse en caminantes. El cerebro se activa y se convierte en una cáscara vacía, movidas por instinto. Dale le pregunta al doctor por qué hay un reloj que marca la cuenta atrás, pero como este no les contesta, se lo preguntan al ordenador, que les responde que se llevará a cabo la descontaminación total de las instalaciones. Cuando el contador llega a 30, Jenner cierra las puertas, el grupo estalla en ira y le exigen que los dejen salir, mientras otros golpean con hachas la puerta. Jenner les intenta convencer de que es lo mejor, una muerte rápida e indolora, que eso es mucho mejor que estar ahí fuera y acabar muerto por un caminante. Shane entra en cólera y se pone a disparar a todas partes con su escopeta, pero Rick lo detiene y le dice al doctor que miente, que si realmente no hubiese esperanza, que él también hubiese abandonado hace mucho, a lo que el doctor le cuenta que el sujeto 19 fue su esposa y que él le prometió que seguiría hasta el final. Finalmente, Rick logra convencer al Dr. Jenner de que abra las puertas, pero para sorpresa de muchos, no todos aceptan salir de allí. Jackie decide quedarse y Andrea, rota por la pérdida de su hermana Amy, también se queda. El grupo, a pesar de estar sorprendidos y en contra de las decisiones que se acaban de tomar, salen corriendo, ya que el contador no para y en cuestión de minutos el centro volará por los aires. Dale se sienta al lado de Andrea y se niega a irse si ella no lo acompaña. Mientras, el grupo intenta salir del edificio, pero las puertas se encuentran cerradas y las ventanas blindadas ante las balas. Es ahí cuando Carol recuerda y le entrega a Rick la bomba que este se trajo de Atlanta y Rick la hace detonar. ¡Al suelo! ¡Al suelo! La explosión logra reventar una de las ventanas, abriéndoles camino hacia el escape. El grupo salta y corren hacia sus vehículos. Dentro, Jenner y Jackie se toman de la mano aceptando su destino, mientras que Dale y Andrea en el último momento logran salir por la misma ventana por la que escaparon el resto del grupo. Y es en ese mismo instante, mientras ellos se ponen a salvo, el contador llega a 0 y el centro se convierte en una gran bola de fuego. Sin respuestas ni tiempo que perder, nuestros protagonistas siguen adelante. Rick enciende el motor y la caravana se pone en marcha en busca de un nuevo lugar hacia lo desconocido. Y así es como terminó la primera temporada de The Walking Dead, la cual contó con tan solo 6 episodios, lo suficientes como para colocarla en una de las mejores temporadas de toda la serie, con un final abierto que nos daba pie ya directamente a la siguiente temporada y haciéndonos ver qué tan caótico podía llegar a ser el mundo en un apocalipsis zombie.
¿Y a ti qué te pareció esta primera temporada? ¿Cuáles fueron tus personajes favoritos y a quiénes odiaste? Y no olvides reventar el botón de likes para que traiga el resumen de la segunda temporada, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. No olvides también seguirme en todas mis redes sociales y hasta la próxima, mis supervivientes.